Muchas gracias, César, muy amable por la invitación a todos ustedes, y voy a poner la presentación para poder comenzar inmediatamente esta sesión de trabajo para poderles ayudar. Ok, muy bien. Bueno, me permiten. Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver hoy los factores de éxitos para gestionar una red educativa. Mientras voy hablando, cada uno vaya pensando en lo que va viviendo día a día, vaya analizando lo que va viviendo dentro de su institución y pues vaya tomando nota para ir luego teniendo un set de preguntas para que ustedes pues lo vayan viendo de una manera más profunda. Bien, esta conferencia que hoy vamos a hablar es un tema que es importante y complejo, ¿no? Sobre todo a la vez, cuáles son esos drivers, cuáles son esas claves del éxito con las que debemos manejarnos siempre para tener unas políticas exitosas en una red educativa. Bueno, aquí, como ven, vamos a ver en la primera parte de este contenido, toda esta presentación la van a tener para que ustedes la puedan revisar posteriormente. ¿Cómo involucramos a todos los grupos de interés en la primera parte? En la segunda, la aplicación de las políticas coherentes, justificadas, lógicas y adaptadas al contexto. Luego vamos a ver el enfoque al cliente. En cuarto lugar, los incentivos al aprendizaje docente, la aplicación del talento, etcétera. Y luego vamos a ver intercambio de experiencias y buenas prácticas y cómo esto se puede ir dando sobre todo a la institución, qué es lo que vamos a cubrir. Bien, uno de los primeros temas que quiero tocarles es ¿a quién tiene que llegar todo lo que vayamos viendo? El primer factor que uno debe tomar en cuenta, sobre todo en el momento de gestionar una red educativa, es cómo involucro a mis grupos de interés. Esa es la primera pregunta que cualquier director tiene que tener en su cabeza. ¿Cómo voy a tomar las políticas y voy a implementar que van a afectar a toda la red de instituciones educativas? En este caso, para entenderlo claramente qué es un grupo de interés, lo definimos como actores claves, ¿no? Como actores claves que tienen un interés particular y se ven específicamente afectados o por algo o porque ejercen una influencia, sobre todo, en un área de educación relacionada con una política, ¿no? Entonces, miren, los grupos de interés pueden ser individuos, pueden ser grupos de individuos o organizaciones complejas. Y sus comportamientos y sus puntos de vista se afectarán profundamente o ligeramente en función de la política, ¿sí? En sí misma, sobre todo, en lo que tiene que ver con la parte de la gestión. Pero ¿quiénes son los grupos de interés? Ustedes ya lo tienen identificado. Todo lo que ustedes hagan desde el punto de vista directivo va a afectar, en primer lugar, familias y alumnos. Una de las primeras cosas que uno tiene que tener en la cabeza, esa acción que voy a tomar me va a permitir construir relaciones sostenibles con las familias de mi colegio o con las familias de los colegios que integran esta red. Y esto es muy interesante porque a veces el papel aguanta todo y podríamos tener una medida que más bien busca el sentido contrario. Es lo primero que hay que tener en el mapa. El segundo es al personal académico y administrativo, al personal docente. ¿Cómo logro yo, a través de esas políticas de red, poderlos atraer a la institución, que sientan la ilusión de formar parte de esta red maristas? ¿Cómo los implico más? ¿Cómo hago que ellos se sientan parte y que puedan contribuir con ideas? ¿Y cómo los desarrollo profesionalmente? Y por ende, retener ese talento que he fichado. Eso es una de las partes claves dentro de lograr que mis grupos de interés dentro de las políticas de la red marista tiene que tocar. Otro elemento de la implicación es el grupo promotor y los reguladores. Voy a retenerme en los reguladores. ¿Qué puedo hacer como red marista para que todos los reguladores, en este caso, me permita a mí tener
una excedencia o excederlo en las expectativas de ellos? ¿Cómo me aseguro que van a estar muy contentos de lo que estoy haciendo? Y el grupo promotor, que es los jefes, digamos, por decirle en algo, pues cómo la Casa Central va a sentirse muy motivada a lo que está haciendo. Estos primeros 3 puntos, las políticas que van a tomar o vamos a llegar, tienen que estar muy orientadas a esto. El cuarto lugar dentro de las políticas de la red marista es cómo voy a través de lo que voy a implementar, pues contribuir al desarrollo y bienestar de lo que está alrededor de cada uno de los colegios. Cada colegio tiene su identidad, unidos por un propósito, pero cada colegio va a ser y va a tener y va a avanzar a su ritmo, pero siempre orientados con una misma línea. La sociedad, ¿qué estoy haciendo o cómo puedo hacer yo para que la política que brinde yo esté orientada sobre todo a contribuir al desarrollo? Llámese cualquier política, ya sea orientada a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas o cualquiera que me permita a mí despertar eso en la sociedad. Y el otro punto de los grupos de interés son los partners y proveedores. En esta pandemia hemos tenido que hacer muchas alianzas y hemos visto quiénes son realmente partners y quiénes se han convertido en proveedores. Y eso nos ha permitido a ustedes tener claramente mapeados quiénes son y cuáles son las personas con las que podemos contar. En este elemento, la política de la Casa Central, la política es de la red, es cómo voy construyendo vínculos que me permitan generar ese afianzarse en esa relación duradera. Y eso es muy importante. Estos son los grupos de interés con los cuales nosotros tenemos que trabajar y a quienes van orientadas las políticas, por decirlo de una manera, todas las políticas que nosotros como Casa Central hagamos. Esto corresponde al criterio 3 del modelo FQM 2020. Este modelo lo que hace es ayudarnos a pensar estratégicamente para tomar decisiones y corresponde a la ejecución. Porque yo puedo quedarme en la política, pero lo importante es cómo ejecuto y qué resultados voy a derivar de esa política, sobre todo a la hora de elaborarla. En el otro elemento, ahora, ¿cómo se involucran esos grupos de interés? Bien, hay un gran desafío, ¿no? Ahora, ¿cómo consideramos a todos los grupos de interés de manera efectiva en una red? O sea, y es un desafío muy interesante, porque dependiendo de la zona, del lugar, pues uno dice, bueno, esto puede cambiar, pero no es así, se los puede implicar de abajo hacia arriba, escuchando a las personas, escuchando a los colegios, escuchando a los directores, y eso va a permitir, pues a través de aquello, pues que podamos nosotros darles la oportunidad, y aquí lo voy a poner, darle la oportunidad a todos los grupos de interés de poder influir y dar forma a esas políticas, ya sea en el diseño, en la implementación, en la estrategia, porque de esa manera vamos a poder diseñar algo que va a ayudar a las instituciones. Si solamente es concebido desde la parte directiva, se puede perder esa identidad de lo que está pasando en la zona. Una política para un colegio que está en una zona inhóspita o de pobreza muy elevada va a ser distinto para un colegio que está en el centro de Lima. O sea, son distintos. Por lo tanto, la implicación de los grupos de interés no va a ser igual. Y eso, pues, vamos a tener que ver. Ahora, ¿qué otra cosa? Vamos a tener que tener un análisis granular, más fino de lo que cada institución está desarrollando. Por eso es que esto permite orientar y tener un análisis muy detallado de qué es lo que está pasando en cada institución. ¿Para qué? Para poder identificar qué cosas se pueden complementar entre uno y otros colegios. Esas áreas en común. Oye, mira, tú tienes mejor esto, nosotros aquello, esto, y cómo podemos complementar. A veces la solución está dentro de la propia red. Y es puntal. ¿Por qué? Porque tienes gente preparada, gente formada, que conoce el espíritu, y enlazar eso es algo que me permite a mí como colegio. Y sobre todo, cuáles son aquellas áreas
que permiten a ustedes darles un enfoque o unos procesos muy individualizados, adaptados a lo que es. Sobre todo el usar los mismos criterios de análisis. Esto me ayuda para que a la hora de gestionar una red de colegios lo tenga en la mente. Entonces, estamos viendo que lo primero es saber que las políticas se van a dar a los grupos de interés. Eso es muy importante que todos los directores lo tengamos muy claro. Siempre a los grupos de interés. Entonces, ¿qué preguntas podría yo salir? ¿Quiénes son los grupos de interés afectados por cada política? Todas las decisiones que yo voy tomando va a afectarle a algún grupo de interés. Pero esta pregunta tenemos que verla en el Consejo. ¿Quiénes son los grupos de interés que se van a afectar por eso que voy a sacar? ¿O todos apoyan las políticas o tienen intereses contrarios? Esta pregunta, pues, nos va a permitir a nosotros situar si los intereses se pueden conjugar y se pueden complementar, o si han sido involucradas en el diseño de las políticas del inicio. Es una buena apuesta tener e implicarlos a todos, sobre todo para que puedan y se sientan parte. Cuando a uno le vienen ya con la respuesta y la solución y no ha sido parte de aquella, pues en la naturaleza humana que actúan emocionalmente y luego lo racionaliza, esto va a ayudar mucho sobre todo a que el proceso vaya siendo exitoso en su implementación. Ahora, también me permite saber si hay algún grupo de interés que no lo estoy visualizando. Puede ser que solo me fije en las padres y en la familia, pero esté descuidando proveedores, puede ser que esté descuidando órganos reguladores, o que no considere el impacto que esa medida como red no estoy viendo. La visión directiva, la visión de una red de instituciones, tiene que estar orientado a cubrir y opar todas estas alternativas. Ahora, ¿sienten los grupos de interés que están siendo escuchados y contribuyendo a lo largo del proceso? Esto es interesante porque tenemos que ver cómo podemos hacer oídos de todo lo que nos están diciendo. Hay instituciones que tienen una pequeña plataformita muy sencilla, esa en Visual Basic, para recoger información y data de los colegios. Aquí lo interesante, nosotros tenemos una plataforma que se llama Access Base, y eso justamente en la mañana tuve una reunión con el grupo de todos los superiores de una red de colegios muy importante, que son 21, en donde toda la información la tiene en una plataforma, en esa plataforma que se llama Access Base de la FQM, en donde tú puedes tener toda la data y todo lo que está haciendo cada uno. ¿Y eso para qué nos ayuda? Sobre todo para poder orientar, y se las voy a mostrar ya mismo, que las políticas que se vayan tomando, pues no afecten a los que van de una manera u otra. Y luego, si los grupos de interés se sienten comprometidos a llevar a cabo el cumplimiento de las políticas, o sea, ese compliance, ese compromiso es muy importante, sobre todo a la hora de poder establecer medidas que nos ayuden antes de tomar una decisión, que estos elementos se consideren dentro de los grupos de lo que estamos hablando. Ahora, como todo en el ser humano, siempre puede haber resistencia al cambio. Y resistencia al cambio que se da por el miedo, por el desconocimiento, que es normal, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo esto es cómo a través de una comunicación eficiente, una comunicación fluida, esto puede ser diluido a través sobre todo de estructuras que nos digan, bueno, no es tan malo, ¿no? Ahora vivimos unos momentos de cambio feroces. Nos han obligado a cambiar. Unos decían, bueno, yo algún rato me digitalizaré, seré digital. No, ahora no, a la fuerza nos han hecho digital. De hecho, estamos viéndonos aquí, yo en otro país, ustedes en otro, y nos estamos viendo. Pero bueno, estamos ahí. Pero por tanto, esa resistencia al cambio tenemos que trabajarla y plasmarla, identificarla, para poder trabajarla, sobre todo para que poder limar eso que no se dé. Siempre va a haber, pero con unas buenas explicaciones, todo eso se diluye. Y estas son algunas preguntas que uno tiene que considerar a lo largo de las políticas que se pueden dar y sobre todo que se pueden afectar. Ahora,
Lo importante es que sean justificadas y lógicas, lógico, que se puedan adaptar al esquema en que estamos viviendo. Algo que se llama es coherencia, ¿no? Coherencia, que sean coherentes, que no sean disparatadas. Entonces, si hay esas cosas que sean lógicas, que se justifiquen, que estén adaptadas al momento en que estamos viviendo y que estén orientadas y que sean coherentes, esto va a ser una cosa muy exitosa, sobre todo para una rueda. Ahora, las políticas, cuando uno las aplica, tienen que estar sustentadas en la visión. Por eso es que nosotros siempre trabajamos el propósito y la visión. ¿Por qué? Porque tienen una razón, sobre todo para estar estructuradas en lo que nosotros llamamos la estructura fuerte, tangible, de lo que tiene que ser, lo que va a ser y sobre todo unas políticas para un grupo de instituciones. Y por lo tanto, nosotros tenemos dos recursos importantísimos, ¿no? Esos recursos son clave y uno de ellos es las personas, que es el recurso más importante, sobre todo para implementarlas, que no es tan fácil si no las contamos. ¿Qué preguntas se pueden considerar dentro de esas políticas? ¿Qué queremos lograr con esta política o proyecto que tenemos en mente? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr tanto a mediano como a corto plazo? Y esto es importante darle la vuelta, porque si, bueno, esta es una pregunta de la mayéutica socrática que nos va a decir y nos va a permitir entender hacia dónde queremos avanzar. Ahora, la otra es, ¿qué justificación hay para que prioricemos este proyecto o esta política sobre problemas, sobre otros problemas? Sobre todo, ¿por qué le damos prioridad a esto que vamos como institución a realizar, ¿no? ¿Por qué vamos a priorizar aquello? Y es la justificación que tiene el que le demos esta prioridad. Ahora, si hay una lógica clara y una que yo le llamo teoría del cambio, ¿no? Con esa visión y los objetivos esperados, ¿no? Esa teoría del cambio es fundamental. Sobre todo, va muy de la mano con la visión. Si esa visión está bien estructurada, me va a permitir encaminar a la red de instituciones a algo muy exitoso. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo puedo yo a través de ese propósito, de esa visión, transformarlo en objetivos que puedan ser medibles? Y aquí viene lo complicado, por decirle entre comillas, ¿no? Porque las visiones siempre uno las dice, ¿cómo me veo yo a largo plazo? En el año 2025, en el año 2026. Pero ¿cómo eso lo puedo adaptar o aterrizar a objetivos medibles? Ya la cosa tiene bigote, no es tan fácil. Pero ahí está el secreto del éxito de que las políticas como una red sean exitosas. Que toda esa visión que yo tengo como red marista lo pueda convertir en objetivos con indicadores que me permitan saber si avanzamos, que si vamos por buena ruta. Y eso es algo sólido, algo estructurado. Siempre decía un propósito y una visión ambiciosa, pero resultados importantes. Si yo no tengo resultados exitosos, pues no importa, pero la idea es tener la meta orientada hacia donde queremos llegar. Bien, en otras palabras, si nosotros queremos, sobre todo, aplicar las políticas como institución, como red, tenemos que tener varios elementos que hay que considerar dentro de esto. Lo primero, el contexto en el que me voy a desempeñar. Ese contexto es un anagrama del ejército americano en los años 90 que ha cogido mucha vigencia. No existe una institución que no considera el VUCA, que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Ya vamos a ver esto, ¿sí? Y el otro, el ecosistema. El ecosistema es fundamental porque cada colegio de la red tiene un ecosistema. La universidad tiene un ecosistema, el instituto tiene un ecosistema. Y esos ecosistemas son los ecosistemas que se tienen que vincular para creación de valor, sobre todo para beneficiar a unos colegios y otras instituciones. Entonces, esto es importante considerarlo
porque nos va a permitir entender qué es lo que está pasando. Vamos repasando y vamos revisando qué es el entorno VUCA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿A qué se refiere esto? Miren, ¿cuándo se diría que un entorno en la red de colegios es volátil, ¿no? Bueno, esa volatilidad, sobre todo a esa cosa que está cambiando constantemente, que uno no tiene claro hacia dónde va. El tema de la pandemia. Dicen unos que va a volver en febrero más fuerte, las cosas se están tranquilizando, ahora que viene la Delta, pues vamos, nos tienen así un poco complicados, pero tenemos que plantear qué hacemos como directores en este entorno volátil, cuál es el plan de acción que vamos a desarrollar dentro del consejo para frenar o para limar la volatilidad que se está dando. El otro entorno es la incertidumbre, uncertainty en inglés, ¿no? Pues bien, hay una complicación sobre saber qué mismo está pasando, hacia dónde voy a tomar, qué voy a coger, pues bueno, es incierto lo que está pasando. En el tema de complejidad, pues además de todas estas cosas que se están dando, de la confusión que dan a las organizaciones, pues la complejidad de esta multiplicidad de fuerzas que se dan, pues la complejidad hay que trabajarla y pues poderla sintetizar para tomar decisiones. Y el ambiguo, algo que nosotros podríamos interpretar de diferentes maneras de no saber. Ante la volatilidad, la adaptabilidad, ¿no? Una respuesta ante el cambio, esa rapidez y el compromiso versus seguir un plan. ¿Sí? Sí, porque el plan, todo es bonito con un plan, pero acá en estos momentos que uno dice, bueno, ¿qué mismo va a pasar? ¿No? Va a complicarse, ahora vamos a entrar a una semipresencialidad, ¿cómo nos va a afectar esto? ¿Y qué pasa si se contagian? Pues bueno, todas son enigmas y preguntas. Ante la incertidumbre, la reciprocidad, esa colaboración con el cliente, ese medir y ese experimentar versus una negociación contractual. En cambio, en la complejidad, que es un tema también de actitud, los individuos, las interacciones, los análisis de distintos puntos de vista versus procesos y herramientas fríos, ¿no? Y en cuanto a la ambigüedad, algo ambiguo, la funcionalidad, ya no sé, un software que esté operando, todo el tema que tiene con seguridad, versus una documentación excesiva. Entonces, todo esto ha cambiado. Y esto nos permite a nosotros tener planes de trabajo, sobre todo en cómo esto se puede gestionar. Ahora, ¿cómo trabajar un entorno VUCA dentro de un directorio, dentro de un consejo, dentro de cada colegio? Esto es importante. Primero, tenemos que trabajar cuáles son los pasos o fases típicas de un proceso de transformación. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pasos? O cómo vamos a reaccionar ante la volatilidad, ante la incertidumbre, ante la complejidad y la ambigüedad. O cómo se están adaptando o qué están iniciando su propia transformación. No sé, César, si podemos dividirlos en grupos para hacer esta tarea. Sí, claro que sí. Por favor, podemos, ¿cuántos estamos? 60, ¿no? 63 en este momento. Podríamos hacer 6 grupos de 10. Para hacer este proyecto, vamos a trabajar el entorno VUCA de cada uno pensando en sus instituciones, ¿no? Entonces, vamos a contestar estas 4 preguntas. Si quieren, pueden hacer una pequeña presentación y les puedo dar unos 10 minutos para que lo hagan y un responsable por grupo para que lo pueda establecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contestar, perdón, aquí me fueron. Vamos a trabajar esto. ¿Cuáles son los pasos o las fases típicas de un proceso de transformación? Entonces, vamos a hacer grupos de 10 personas, ¿sí? ¿Y cómo van a reaccionar ante la volatilidad? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Y cómo se están adaptando? ¿Y qué parte de este proceso de transformación es similar al resto de colegios de la red? ¿Y qué? Muy bien. Vamos a pedirle al grupo 6
que nos cuente el primer tema. ¿Quién tiene el grupo 6? Nosotros somos nosotros, así que bueno, ya Vamos. justo me toca. ¿Empiezo a exponer? Sí, por favor. ¿Dónde está? ¿Quién me está hablando? Déjame. Alain, soy Alain. Alain, déjame. Ya, perfecto, Alain. Bueno, justamente el grupo que nos ha tocado ha sido muy dinámico, un grupo muy interesante de casi todos los colegios. Y a la primera pregunta dice, ¿cuáles son los pasos o fases típicos de un proceso de transformación? Tenemos en primer lugar, reconocer el problema, ¿no? Hacer el diagnóstico, disponernos para ese cambio, implementar, organizar, pero siempre teniendo en cuenta los recursos que podamos tener, que contar. Podemos decir mil cosas, pero si no tenemos los recursos, actuar o ejecutar la implementación y revisar. Eso es un poco lo que hemos puesto a la primera pregunta. A la segunda pregunta, ¿solo la primera? Vamos con la primera nomás. La primera has puesto reconocer el problema, disponer cambio. ¿Cómo dispondrías ese cambio, Alain? Bien, dentro de lo que nosotros habíamos puesto de disponer este cambio, implica, ante estas nuevas situaciones, pues tenemos que adaptarnos a ese cambio. O sea, la palabra fue, claro, fue un poco mal, era estar dispuestos al cambio. La pregunta era estar dispuestos. Dispuestos al cambio, no disponer el cambio, estar dispuestos al cambio. Muy a eso bien. nos referíamos. Ok, listo. Actuar y revisar. Muy bien, vamos por pregunta. Vamos al grupo número 5. ¿Quién quiere hablar del 5? A la pregunta número 2. El grupo 1, más o menos habíamos estado. Por favor, Melcy, si puedes compartir más o menos lo que habíamos hablado del grupo. Sí, claro. Sí. 1. La pregunta número 2 decía, a ver, acá la tenemos. ¿Cómo reaccionar ante la volatilidad, la incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? De alguna manera habíamos estado conversando que tenemos que en estos entornos es importante, es imprescindible saber adaptarse a los cambios e imprevistos que van surgiendo durante o dentro de la organización, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, ¿cómo se podría abordar la volatilidad, ¿no? La volatilidad primero con una correcta visión de futuro, saber lo que queremos y estar seguros de lo que queremos hacer. Esa visión de futuro tiene que estar bien clara, ¿no? La incertidumbre se va a afrontar con mucho conocimiento, con esa capacidad también de ser flexibles y con mucho conocimiento, porque el conocimiento es importante y para ello tenemos que estar en formación constante, actualización, ¿no? En definitiva, tenemos que estar con mucho entendimiento de lo que queremos hacer y con mucho entendimiento de esa visión, ¿no? Entender la visión y también estar listos para afrontar la incertidumbre con un conocimiento sólido, ¿no? Que no sea, pues, volátil, que no sea etéreo, ¿no? Luego, la volatilidad, pues, definitivamente se tiene que, la complejidad. Esta complejidad, pues, tenemos que hacerlo que sea claro y simple y sencillo para saber ejecutar tareas y acciones dentro de la organización, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ser creativos, ¿no? Tenemos que tener capacidad de adaptabilidad y para finalizar, pues, esa ambigüedad se tiene que de alguna manera acabar con una rápida capacidad de creatividad y ser audaces para adaptarnos, ¿no? Saber reaccionar frente a imprevistos, ¿no? Frente a todo lo que suceda y que atenten frente a esa, o que atenten contra esa planificación que nos hemos hecho, ¿no? Frente a esa visión que nosotros tenemos, ahí tenemos que estar, ¿no? Bien claro. Perfecto, muy bien.
Vamos al siguiente grupo, el grupo 4. Tercera pregunta. ¿Quién se anima? Van a proyectar ahí. Muy bien. Ana, ¿proyectas? ¿Quién tiene la...? Somos el 4, ¿no, Sara? Sí, 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 Anita tiene Perfecto. el Word, porfis, lo Lo proyecta. paso, sí. A ver, Anita, ahí estamos. Ok, la pregunta 3. Pregunta 3. Sí. ¿La están Es viendo? cómo nos... sí. Ujú. Pregunta cómo estamos transformándonos, ¿no? Correcto. Ya, entonces, a través de reflexiones que se han hecho en distintos estamentos, capacitaciones continuas, porque no estábamos preparados para esta situación, ¿no? Para esta forma de educar, que iban respondiendo a las necesidades que se presentaron, ¿no? Es más, el año pasado iniciamos en las distintas, lo que íbamos comentando, en las distintas organizaciones, con un tipo de plataforma. Esta vez ya este año hemos iniciado con una plataforma que se revisó por los directores académicos para poder ver si respondía a las necesidades de nuestros estudiantes, de las familias, ¿no? Somos conscientes de que vivimos en una época de cambios y que forman parte de una realidad que requiere respuestas creativas, como decía el grupo anterior. Entonces, en todo este tema de buscar respuestas creativas, también está el responder a las necesidades actuales, pero también futuras. ¿Futuras en qué sentido? En que el próximo año nos podemos enfrentar a una semipresencialidad, ¿no? Entonces, Correcto. ¿cómo nos vamos adaptando? También desde el ir implementando equipos, tecnología, ¿no? Para poder responder a esta realidad, ¿no? Entonces, ha implicado ya la transformación. Yo creo que hemos ido haciendo un ejercicio en plena práctica. O sea, no nos ha dado tiempo de pensar al principio qué vamos a hacer, sino nos ha agarrado los cambios y nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? Que es parte de la realidad ahora tan incierta. Eso podemos comentar. Excelente. Bueno, vamos al grupo número 3. ¿Quién está del grupo 3? Carmencita. Carmencita, ¿dónde está? Aquí. Te vimos. Sí, acá estoy. Vamos. Ya, a ver, buenas tardes. Sí, justamente con la pandemia, yo creo que una de las cosas que nos ha fortalecido como red marista es que hemos ido trabajando en su momento en equipo y es lo que hemos venido haciendo, nuestra programación, nuestra planificación estratégica bajo lineamientos y, por ejemplo, el propósito, ¿no? El formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos ha sido nuestra eje a nivel de toda nuestra red marista y todos nuestros lineamientos de nuestra planificación estratégica han llevado ese hilo. Pero eso sí, también teniendo en cuenta que cada colegio tiene su esencia y en su momento tenemos que ir adaptando, ir trabajando en la particularidad que ha tenido cada obra, ¿no? Y ese es el proceso que estamos llevando, que no ha sido sencillo porque esta situación nos llegó de improviso y nos hemos tenido que ser creativos y adaptarnos y tratar de responder a la altura. Y eso, ¿no? Como tú justamente mencionabas, ¿no? Para poder atender de una forma adecuada y pertinente a nuestros padres de familia y estudiantes, y de la misma forma darle el soporte adecuado al personal docente y nosotros mismos, ¿no? Tener esa capacidad de poder reaccionar y poder dar respuesta oportuna. Muy bien. El grupo 2. Sí. Ítalo. Voy a ¿A qué pregunta? ¿A qué pregunta? A la primera, la última. Ítalo. A la Ahí. primera. Ahí está Ítalo. A la primera isla. Perfecto. Paso para el proceso de transformación, ¿no?
Lo que hemos evaluado ahí de manera conjunta es esta toma de conciencia de la situación, o sea, hacer un diagnóstico de lo que nos ocurrió, nos está pasando. Para luego, una vez que conocimos nuestra situación, implementar o preparar el plan de trabajo para luego comunicarlo a toda la comunidad educativa, ¿no? Infundiendo tranquilidad, sosiego, que acabe la incertidumbre que podría haber estado ocurriendo, posteriormente la ejecución del plan y enseguida la evaluación, para hacer una retroalimentación de lo que nosotros habíamos avanzado. Muy bien, muy bien. Muy bien, todos los grupos bien. Falta el grupo 1, la pregunta 2. Nuestro grupo no ha compartido. ¿Podemos compartir la 2? Por favor. En cuanto a las reacciones ante las situaciones que se presentan, a ver, voy a compartir pantalla. En cuanto a la volatilidad, habíamos visto como una respuesta el aplicar metodologías ágiles y un análisis continuo de metas y objetivos. Para responder a la incertidumbre, potenciar la comunicación, dar entendimiento para que todos tengan claridad de la información. En cuanto a la complejidad, tener claridad y simplificar las medidas que se tomen. Y en cuanto a la ambigüedad, tener los canales de comunicación interna eficientes. Muy bien, excelente. Han hecho un buen trabajo. Déjame ponerles aquí lo que han hecho. Perdón, un segundito. Ok, entonces, otro punto es, para tomar decisiones como red, es trabajar el ecosistema. Es decir, el ecosistema, para que ustedes lo vean, es este. En el centro está la red marista y en la primera capa ustedes tienen que colocar quiénes son los grupos de interés de la red marista a los cuales las políticas, las estrategias van a afectar para que las tengan identificadas por institución, por colegio, etc. En la siguiente capa van a poner quiénes son los competidores, sus posibles clientes, los nuevos, etcétera, las innovaciones, las regulaciones, el talento humano que tengan. Todo eso es el mercado ámbito. Y en la última estarán las megatendencias, que son las fuerzas transformadoras que pueden y que afectan de alguna u otra manera a las instituciones educativas. Entonces tenemos que identificar cuáles son esas oportunidades, esos retos que nos presentarían para trabajar. Entonces, dentro del ecosistema es la que nos va a permitir establecer más estrategias. Aquí tienen un ecosistema de un colegio, ¿no? Tienen el centro educativo, la asociación de padres, el alumnado, la familia, profesores. En el otro nivel, el sistema educativo, la innovación educativa, el marketing y comunicación, la cultura escolar, la legislación. Y en la siguiente tienen tecnología, incremento de regulación, diversidad geográfica, ¿no? Tienen algunos de los elementos del ecosistema. Pero bueno, hay que tener y manejar mucho dentro de lo que estamos viendo el tema de la coherencia para poderlo aplicar. Y la coherencia está muy ligada con cómo lo voy a hacer, el cómo lo voy a implementar. Y sobre todo es clave que tenemos que, para poderlo hacer, primero atribuir responsabilidades. ¿A quién le voy a encargar cada cosa? Disponer de cómo vamos a estructurar los recursos. ¿Cuáles van a ser los indicadores que me van a permitir monitorear? Y sobre todo establecer cuál va a ser el timing que voy a darle para que esto se vaya realizando. Aquí tienen ustedes un ejemplo, por ejemplo. Entonces, en esta primera columna, la dimensión de implementación. Aquí voy a colocar la visión de lo que se quiere lograr, el cambio que se quiere visualizar o vivir en la red. ¿Sí? Aquí lo anotan. En la siguiente columna, que yo la llamo las acciones propuestas de implementación, ustedes van a escribir acciones concretas, enfoque, que ustedes van a realizar para lograrlo. En la tercera columna, ¿quién va a ser el responsable? En la siguiente, ¿qué recursos cuentan? Tanto de tiempo, de personas, recursos físicos, tecnológicos. En la quinta van a tener los indicadores, que debe cumplir esto, ¿no? Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales.
Y en la última, ¿cuándo? Para que saber que esto va a tener un momento de finalización. Este es el esquema que yo les recomiendo para poderlo llevar a la práctica. Ahora, todo lo que hagan tiene que estar enfocado mucho en los clientes. Y sobre todo el enfoque de clientes es fundamental. Si no lo llames clientes, llámale si quieres usuarios, pero en el fondo son clientes. Son tus padres, tus alumnos. Y la propuesta de valor tiene que estar estructurada de tal manera que el proyecto o proceso educativo esté fundamentada mucho en la experiencia que tiene del estudiante y de la familia. Y sobre todo porque esto te va a dar un análisis, una retroalimentación para que vayas puliendo y mejorando la propuesta de valor como centro educativo o como red. Y obviamente el cliente, a veces yo he dicho que no les gusta mucho, pero los desafíos de un colegio no son los mismos desafíos de una compañía. Son cosas distintas, pero un colegio va a tener que proteger y siempre preparar lo que van a ser los futuros ciudadanos. Tenemos un encargo muy importante y sobre todo nuestros cristianos, quienes van a ser los que van a vivir esta fe de Cristo. Entonces, lo primero es que saber que el ecosistema que vamos a trabajar está continuamente fluctuando y es muy complejo. Por lo tanto, está afectado por los colegios que compiten, los avances tecnológicos que también pueden tener las otras instituciones, las nuevas elementos, herramientas, metodologías que se están dando en estos momentos y que yo como colegio tengo que ver, y sobre todo cómo esto puede ir afectando tanto a las familias, a los alumnos, a mis clientes que están participando del proceso educativo, ¿no? Nosotros le llamamos experiencia con el colegio, ¿sí? Cómo esa experiencia puede ser de lo mayor, de lo mejor y sobre todo más importante. Entonces, en otras palabras, todo esto lo puedo resumir en que una de las claves fundamentales es tratar de estructurar una experiencia única y excepcional dentro de lo que hagamos. Obviamente esto no lo voy a poder hacer solo, necesito del equipo docente y del equipo administrativo. ¿Para qué? Para que esa promesa que yo he establecido cuando un alumno ingresa al colegio se pueda realizar y se pueda vivir de la mejor manera. Y esto va de la mano. Tengo yo que enseñarles y capacitar a todo mi equipo, ¿no? Sobre todo para que puedan dar esa experiencia positiva. La gran cantidad de cosas que se arman o de los problemas que se pueden armar es que va mucho con el tema del trato humano, de esa capacidad, y para eso hay que preparar al personal. Y sobre todo el crear plataformas o sistemas que me permitan estar enterado de cómo le va a las familias y poder predecir problemas futuros. La predictibilidad de posibles problemas graves, yo la puedo establecer si es que tengo elementos que me permitan entender qué está pasando. Por eso es que el tener análisis, sobre todo de analítica de datos, y entender qué está pasando a través de encuestas, me permite a mí establecer mecanismos para poder tomar decisiones a tiempo. El problema de esto es cuándo tomo la decisión para que esto resulte. Y sobre todo, poder crear una estrategia que me beneficie en el ambiente del centro educativo, en la cultura. Miren, la cultura del colegio, ¿qué nutre la cultura? ¿Qué alimenta la cultura, los valores, la manera de ser de un colegio, de una red? Pues el propósito. Dentro de lo que hicimos en el trabajo, eché un poco de menos una palabra. Cuando uno transforma un centro educativo, una institución, una red, lo primero que tiene que, si va a ser una transformación, es el propósito. ¿Cuál es el propósito de mi institución? Una vez que yo defino el propósito, ¿qué es el propósito? Es la razón de ser de la red marista. Mucha gente mete a sus hijos por el propósito, no porque solo le enseñan francés, italiano, inglés, porque todos enseñarán a la larga lo mismo. Buscamos los profesores de una misma fuente. Tenemos las mismas plataformas. Entonces, ¿qué me hace distinto a mí como colegio? Mire, lo que me hace a mí distinto es el propósito del colegio. Porque a la larga, todos van a tener los mismos fondos para hacer lo mismo. ¿En dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en el propósito que inspira, en lo que tú haces como lo más importante. Ese propósito de la red marista tenemos y hay que pulirlo y sacarle brillo. La gente no te compra solamente por lo que le enseñas, porque todo está en el internet, sino cuál es esa razón de ser,
por la que yo tengo que poner a mi hijo o a mi hija en un colegio de la red marista o en una universidad. Está en el propósito. Y ese propósito bien hecho me va a dar la energía para mejorar el ambiente cultural, los valores del colegio. ¿Por qué? Porque el cuerpo docente y administrativo se va a ver fortalecido sobre eso. Y va a mejorar el clima. Y los valores, que es lo que yo como institución marista valoro, van a vivirse de mejor manera. Porque hay una razón por la que yo hago las cosas. El propósito, miren, en una conferencia que hizo Simon Sinek hizo una conferencia en TED y tuvo más de 27 millones de personas conectadas. Y él decía, ¿qué es lo que hace que una organización sea excelente? Y él decía que lo que hace una organización excelente no son los productos que vende. ¿Qué hace que Apple, la gente se vuelva loco por comprar esta cosa? Y es la razón por la que lo hace. Es la forma como comunica, de dentro hacia afuera. Él encontró que una organización que trabaja desde adentro, desde el por qué hace las cosas, tiene mejor resultado que una organización que solo vende lo externo. Porque todos hacen lo mismo. Todos cogen la misma fuente, todos buscan los mismos profesores, etc. Es lo mismo. La diferencia está en cómo comunicas el propósito de tu organización. A la hora de trabajar como red marista tenemos que enfocarnos en sacarle brillo a esto, porque eso es una de las claves, uno de los drivers de lo que me puede hacer. Y por lo tanto, con eso, esa experiencia del cliente la puedes tocar si quieres, o puedes moverlo, gestionarla en los procesos académicos de tutoría o preceptoría, como le llamemos. ¿Sí? Es muy importante. Esos procesos tienen que ser muy bien estructurados, porque ahí viene el momento de verdad. Las reuniones que hagamos virtuales tienen que ser muy pensadas, muy estructuradas. Las comunicaciones por redes, las herramientas tienen que estar bien estructuradas. Las llamadas o las visitas, en este caso online. Las actividades deportivas, las actividades extracurriculares, artísticas. Estos son algunos de los ejemplos de cómo vendrían esos puntos de contacto con los padres del colegio. La red, en este caso de ustedes, puede definir una identidad cultural o una experiencia común, pero las estrategias deben ser implementadas siempre por parte de la comunidad específica. Sobre todo, esa experiencia que ustedes quieren dar a los padres de familia y a los estudiantes. Y esa experiencia, como les dije, debe estar vinculada con el propósito y cuál es la propuesta de valor del colegio. Dentro de esto hay que trabajar dos elementos fundamentales: el propósito, la visión, la estrategia del colegio, la propuesta de valor, y todo esto tiene que estar conectado. Si no está conectado, es como tener electrodomésticos sin conectar a la luz, y eso no sirve. Entonces, un incentivo también para dentro de lo que es la aplicación docente es uno de los actores claves, pues son los profesores, ¿no? Y las profesoras, es fundamental. ¿Sí? Esto es clave, porque tú podrás tener el colegio con la mejor tecnología, pero si no tienes un profesor ilusionado, porque apasionado por lo que hace, va a ser muy complicado para él poder llegar a algo, ¿no? Aquí estamos los que nos gusta esto, ¿no? Hemos decidido una razón, una forma de vida distinta, ¿no? No hemos sido empresarios, nos gusta porque sentimos un amor a lo que hacemos. Y la clave del éxito de un colegio que pertenece a una red es lograr un estándar de enseñanza-aprendizaje que lo podamos replicar a lo largo de toda la red. O sea, esa es la clave del éxito. ¿Cómo yo puedo lograr que esto que doy, poderlo replicar? Y para esto vamos a depender, como lo digo, del equipo humano. Esas sesiones de inducción, que si es posible hay que tenerlas grabadas para que cuando ingrese una persona nueva pueda ver los 3 videos cortos y ya tiene un proceso de inducción. Y todo el proceso de capacitación que va a tener ese docente a lo largo de su vida. Y los reconocimientos, hay que crear reconocimientos, no solo porque te pones viejo, sino reconocimientos que hay que pensarlos bien para que la gente se sienta motivada. Reconocimientos por lo que se ha hecho, por las mejores clases y sobre todo el que uno tenga claro cómo debe ser eso, ¿no? Para que los planes de capacitación y todo lo que uno vaya haciendo dentro de la red vaya orientado a eso, ¿no? Sobre todo para que se pueda estructurar. Ahora, una red tiene una gran ventaja, sobre todo porque puedes aprovechar esa experiencia.
esa experiencia, porque tienes gente muy valiosa que no la hemos descubierto. ¿Sí? Hay talento. Y el talento está en casa, pero hay que descubrirlos. Y ese talento no lo sabemos a veces. Por eso hay que hablar mucho, conversar mucho, evaluar, porque a veces dentro de la misma gente está la salida. ¿Sí? Y para ello hay que buscar siempre esto que están haciendo ustedes, esa capacitación, ese expandir a través de proyectos. Hay colegios del mismo grupo que pueden tener modernas tecnologías pedagógicas. Por eso yo le digo siempre a mis colegas, escribir en los medios, publicar en los periódicos, en las revistas, hacerse el capo a nivel, el referente, mejor dicho, en lo que ustedes hacen. Y por eso hay que escribir. Y por lo tanto, esto va de la mano mucho de implantar ese programa de buenas prácticas internas, en la que cada docente una vez al mes puede explicar qué cosa está haciendo, qué está investigando, para que los demás se sumen. Y esto permite, sobre todo, el conocer y dar mucho énfasis a herramientas metodológicas y sobre todo a la cobertura que se tiene en este proceso para mejorar todo esto. Ahora, el intercambio de buenas prácticas es fundamental dentro de una red. Esa es una gran ventaja de tener una red. Sobre todo porque yo puedo saber quiénes de los que tengo, los actores, tienen unas buenas prácticas, las puedo compartir, inclusive con la universidad. Yo puedo tener una red o internamente en cada colegio y trabajar en esos dos niveles. Pero lo clave aquí es tener criterios de gestión en común que me permita lograr. Bueno, todo eso, yo digo aquí que unas buenas prácticas pueden dar una sensación de confianza, ya que tú puedes ver el valor o el éxito de esa gestión en el proceso. Por lo tanto, tenemos que incentivar y compartir, aunque suene duro, los errores, porque eso nos permite a nosotros también vivir esas experiencias y mejorarlas en otros. Y es bueno crear un archivo, una base donde estén las buenas prácticas, las buenas cosas que hacemos. Y esto es clave, sobre todo para que ese sistema de incentivos que yo les recomiendo pueda compartir eso. Y para ya ir cerrando, unas actividades para reflexionar, ¿no? Unas capacidades para pensar. ¿Hasta qué punto las personas de su colegio comparten sus fallos o el proceso en el que participaron para llegar a una buena práctica en particular? Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque se aprende de los errores. ¿O qué podemos hacer como líderes para invitar a profesores y líderes escolares que puedan compartir lo que funciona y lo que no funciona con más regularidad? Esas puestas en común de profesores, de docentes, de directivos, nos permiten como red tener un potencial que otros no tendrían. Y eso es un buen momento. O la otra reflexión es hasta qué punto su propio comportamiento modela una filosofía de aprendizaje continuo. Mi manera de ser, ¿no? Porque hay formas en las que su propio miedo al fracaso evita que el colegio se convierta en un lugar donde podamos probar nuevas ideas y equivocarse. Estas son actividades muy interesantes donde yo puedo dar. Y vamos a recomendaciones generales. Primera, si tenemos áreas donde podemos mejorar para toda la red y aplicar estrategias horizontales para todos, lo importante es permitir, pues, adaptar la implementación de acuerdo a cada realidad. Eso es importante, ¿no? La otra que yo les diría es, en caso de que tengamos políticas que queramos aplicar de una manera general, es bueno adaptarlos a cada contexto, no adaptarlas, no hacerlas, no imponerlas de una sola, sino más bien permitir que cada entidad lo pueda tomarla y adaptarla. Y sobre todo, escoger áreas de enfoque, ¿no? No objetivos individuales para cada institución. ¿Sí? Por ejemplo, en el ámbito financiero, mejorar postulante versus mejorar la gestión de cobranzas, etcétera. Y las líneas de comunicación, que es uno de los problemas siempre que se da para que la rendición de cuentas sea muy estructurada. O sea, ¿cómo vamos a medir la implementación y los resultados para poderlo hacer? El aprovechar esas sinergias que vienen de otras instituciones, el compartir o crear una base de datos para que todos los indicadores se puedan compartir. Ya les voy a enseñar esto ahorita para que lo puedan ver, sobre todo para saber cómo vamos. Y sobre todo el poder tener objetivos comunes, esa comunicación que tiene que haber entre directivos, tanto a nivel estratégico como a nivel operativo,
qué es lo que ustedes han dado. Aquí les comparto la bibliografía de donde se puede ver toda esta presentación, con la gestión de la empresa de hoy, de Carlos Caballé, colega del IESE, desafíos de la carrera directiva, de Nuria Chinchilla, liderazgo centrado en principios, los 7 hábitos de la gente eficaz. Todo esto les voy a mandar. Pero antes de cerrar, quiero compartirles algo para que ustedes vean, sobre todo para que ustedes puedan ver dónde yo puedo ver todo esto. Miren, por ejemplo, aquí yo les voy a compartir esto. Esto es muy interesante. Les estoy compartiendo para poder gobernar una red, lo importante, clave, es tener muy bien los indicadores de cada institución. Esto es clave. Entonces yo puedo aquí ingresar, y esto es algo que ustedes tienen dentro de lo que nosotros, y poder saber, bueno, qué bien, voy a escoger los colegios que yo, qué sé yo, voy a escoger de educación. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a ver un colegio de 3 estrellas, para ver cómo lo voy a estructurar, para que ustedes lo vean. Vamos viendo. Por ejemplo, aquí tienen la red La Salle, por ejemplo. Vamos viendo ahí están solo los colegios de la red La Salle, les aparecen ahí. Lo mismo podrían hacer con ustedes, solo los colegios de ustedes o las universidades, ¿sí? O pueden ser todos los colegios de las instituciones. Por ejemplo, este colegio, miren. Vamos viendo los indicadores del 2019, por decir algo. Ya, aquí está. Esto es fundamental. Ratio o tasa de ocupación. Ustedes pueden ver aquí cómo ha ido ese indicador a lo largo de los años subiendo. Tienes el comparativo con este país, Ecuador, el comparativo global, los alumnos del aula, los estudiantes que rinden exámenes remediales. Ustedes pueden tener comparativo, etcétera, etcétera. Entonces, esto ayudará mucho a la toma de decisiones directivas. Acá tienes, por ejemplo, qué sé yo, educación. Lo mismo, aquí tienes también algunos colegios, ¿no? 2 estrellas. Ya, todo esto les permite a ustedes entender cómo estamos, ¿no? Y cómo va cada institución, sobre todo para establecer cómo voy, ¿no? Cómo voy y qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo estructurar y qué cosas puedo decir, ¿no? Todavía no están llenos los datos. Pero lo importante es que esta plataforma me permite a mí con esto tomar decisiones. Yo tengo que tener indicadores para poder tomar decisiones. Si yo no tengo indicadores, las decisiones que tome pueden tropezar o pueden hacer mucho daño a lo que ya esté implementado dentro del colegio o dentro de lo que se esté haciendo. Esto en el caso de esto. En el caso de Access Base, por ejemplo, aquí tengo una... en el caso de Access Base, aquí tienen ustedes, si me permiten, ¿sí? Tienen esta plataforma, ¿sí? Voy a ponerla en español, ¿ya? Donde ustedes pueden tener claramente lo que están haciendo dentro de las instituciones. Por ejemplo, en esta plataforma ustedes pueden tener todos los colegios de la red marista. ¿Sí? Vamos a escoger uno, por ejemplo. Vamos a escoger un colegio, qué sé yo. No encuentro. Por ejemplo, un colegio de este nivel, nivel 400. No tiene todavía la información. Aquí, por ejemplo, tienen un colegio. Por ejemplo, aquí tienen un colegio de la red La Salle. Entonces, aquí van a tener ustedes la información clave del colegio.
Aquí van a tener quiénes van a llenar esa data, los retos y estrategias del colegio, el mercado del colegio, van a tener la operación, proveedores, etcétera, la estructura, y esto, la pastoral, etcétera, y esto les va a permitir a ustedes por cada institución, ir incorporando los datos. ¿Para qué? Para que puedan ustedes establecer y tener todo lo que está pasando en cada colegio, ¿sí? En cada colegio, para que puedan saber y sobre todo tomar decisiones a nivel de red. Es importante tener visualizado esto a nivel de red, y estas son las personas que van a llenar, se llaman contribuyentes. Y una vez que está hecho esto, delegan, por ejemplo, aquí pueden tener en la estrategia del colegio. Les voy a abrir aquí. Por ejemplo, aquí está la estrategia. Voy a compartir la pantalla. Por ejemplo, estas son las líneas estratégicas para un colegio de La Salle, ¿no? La sostenibilidad, la financiera estructura, clientes, procesos, aprendizaje. Y esto es importante que ustedes lo vean porque les va a permitir tenerlo claro. Y voy a la última. Aquí, por ejemplo, tenemos el del organigrama del colegio, el PEI del colegio, por ejemplo. Vamos a poner el PEI. Entonces, si se dan cuenta que desde la base yo puedo tener acceso a todo. ¿Sí? Este es un colegio, por ejemplo, el PEI educativo. Entonces, yo con esto puedo entender y tener y analizar todos los colegios de la red marista. Saber qué está pasando, puedo tener acceso a todo, como ustedes como directivos pueden saber que todo lo que está pasando en cada uno de los colegios. Esta plataforma que estoy enseñándoles les permite a ustedes hacerlo de esta manera, ¿no? Voy a poner otra vez la plataforma, a ver si la encuentro. Ya, ahí la comparto. Sí, voy a dejar de... Aquí está, lo voy a compartir otra vez. Aquí la tienen. No sé si la ven. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la plataforma donde yo puedo tener todos los colegios. Entonces, cuando yo ingreso aquí, ustedes van a ver todos los colegios maristas y las universidades. Y con eso, es ahí donde yo puedo tener un control de todas las políticas. Pero yo sé que cuando hago unas políticas, es porque sé a qué colegio le va a beneficiar y a qué colegio lo va a repotenciar. Y a través de esta pantalla de indicadores que tengo acá, ¿sí? Está aquí, yo puedo entender qué indicadores tiene ese colegio y cómo le puedo ayudar a este colegio a mejorar, ¿no? Vamos viendo aquí, voy a coger aquí para que vean un colegio ya estructurado. Aquí tienen un colegio, por ejemplo, indicadores, ¿no? 2020, a ver si tienen 2020, profesorado. No, no la tienen llena todavía. Vamos viendo 2000, vamos a retroceder, 2019 si tienen, ¿no? El tema económico, familias, por ejemplo, aquí tienen familias, ¿no? No, aquí tienen, por ejemplo, los indicadores. Así ustedes, con estos indicadores ya las políticas que puedan tomar ya van orientadas a la mejora de esa institución. Y no son políticas, o sea, para gobernar una red necesito tener la data concentrada. Eso es muy importante, tener indicadores para la data. Y lo importante es tener indicadores. Y luego, una vez que tengo indicadores, tener la información de todos los colegios juntas. De esa manera se puede estudiar de mejor manera que las políticas, que las acciones y lo que yo haga, sé qué va a beneficiar o qué va a empeorar a la institución educativa. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda?